texto el tema. ¿La retraso? Ajá, sí, retardaba una diapositiva, creo que la anterior. No, mucho. Solo es para hacerles una retroalimentación de la temática. Pues no, pasa 2 diapositivas. Todo esto ya lo vimos, es cierto. Ahí, bueno. Buenas tardes, jóvenes, y ahí disculpen los problemas técnicos. Pero ustedes son los expertos en esto, uno le ha costado adaptarse. Bueno, en esta ocasión vamos a completar este tema. Este tema es de suma importancia, es hacia lo que la medicina pues más le va apostando cada vez, como es a la valoración, uso y conocimiento de lo que es la inmunofarmacoterapia, y dentro de todos los fármacos de uso en inmunoterapia, las vacunas pues representan un punto álgido. Hablábamos en la clase anterior de cómo un compuesto, una sustancia, un virus, una bacteria, una sustancia puede comportarse como un antígeno, o sea, es una sustancia capaz de despertar el sistema inmunológico. De ahí entonces que cualquier partícula que se comportó como antígeno la podemos usar para maniobrar con el sistema inmunológico y que él solo se defienda. Bajo esa teoría surge pues la utilización y la creación de vacunas para manejar las enfermedades. Las vacunas son eso, son un antígeno tomado de forma no aleatoria, sino consensada. Sabemos que este antígeno es capaz de producir esta enfermedad. Entonces tomamos ese antígeno, obtenemos de él lo que nos pueda servir para estimular el sistema de defensa sin que le dé la enfermedad, y formamos lo que son las vacunas. Estas vacunas llevan de base algo del antígeno. De ahí que el sistema inmunológico responda de una manera controlada, puesto que hemos investigado ya que parte de ese antígeno es capaz de no generar la enfermedad, pero sí de despertar el sistema, dejar células de memoria, producir inmunoglobulinas. Estos tipos de vacunas van a encontrar que hay una gran variedad de vacunas y cada vez están surgiendo nuevas tecnologías para hacer las vacunas. La tecnología se utiliza en la actualidad para generar vacunas que previenen muchas enfermedades infecciosas, para detener los patógenos infecciosos que incluso pueden causar cáncer, porque son los agentes etiológicos que secundariamente pueden provocar el cáncer o que directamente pueden inducir un daño a la célula y generar pues la enfermedad, como por ejemplo el virus de la hepatitis, que sabemos que puede conducir a formar el carcinoma hepatocelular, como son las vacunas contra el virus del papiloma humano, que puede pues, ser el causal del cáncer a nivel cervical, anar, vaginal y a nivel del pene. Entonces, con sola utilización de esa vacuna podemos contribuir a evitar pues enfermedades como los cánceres. Estas vacunas son muy efectivas, tanto el sistema inmune se adapte a ellas si se están poniendo en los esquemas adecuados, si se están cumpliendo con los estándares de cuidado, llamados también cadenas de frío para el cuidado de la vacuna, y de esa manera pues estaremos optimizando el funcionamiento de ellas. El diseño de las vacunas aplica una comprensión de la naturaleza del microbio, del tropismo del patógeno y de la necesidad práctica de
aplicarlas o sea necesario en ciertas regiones del mundo diferente a otras. ¿Por qué esto es necesario? Uno, porque debemos de conocer esa naturaleza puntual del microbio o del antígeno, porque puede ser una bacteria, un virus, puede ser una toxina, pero también necesitamos conocer el tropismo del patógeno, o sea, cómo este se comporta, si es directamente el causante de la enfermedad o es secundariamente productor de la enfermedad, si son sus toxinas las que hacen daño al paciente, si una porción de esta bacteria es capaz de despertar el sistema inmunológico o necesita hacer toda el viroma. Vea si tiene que ser solo una parte de la cápside de él que sea capaz de despertar el sistema inmunológico y dejar células de memoria. Y también pues la necesidad práctica en ciertas regiones del mundo o ante eventualidades como nos lo ha demostrado la actual pandemia, ¿verdad? Hay enfermedades que son prevalentes en uno o en otros países. El problema radica de que a veces se hacen migraciones de manera no controlada y entonces no sabemos de dónde a dónde una enfermedad pueda migrar hacia otro. Cada país bajo ese contexto creaba sus propios esquemas de vacunación, sus propias estrategias de vacunación. Pero imagínense que una persona vive en un país y decide ir por cuestiones de turismo, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de expectativas de vida y decide irse a vivir a otro país. Si es una migración legal dentro de los parámetros internacionales, implica que usted también deberá ponerse el esquema de vacunación actualizado de ese país al cual usted va. Que si usted viene de un país prevalente en X o Y enfermedad, debería tener todo el esquema de vacunación completo de su país y luego valorarse inmunológicamente si realmente está cubierto o no, si desarrolló sus anticuerpos, quiere decir eso, contra las enfermedades y entonces el otro país acepta una migración. Pero como las cosas, ustedes saben que no se dan así en el mundo real, sino que la gente se va, migra como puede, como quiere, y lo último en lo que piensa es qué enfermedad lleva hacia ese país o qué enfermedades va a ir a agarrar a ese país al cual ha migrado. Entonces los esquemas de vacunación a nivel mundial están tan diferenciados que a veces, pues, como población estamos expuestos a lo que la política diga o dicte de cada país. La siguiente. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud está mediando mucho cómo los esquemas de vacunación en cada país sean optimizados y se defina cuáles vacunas son preferentes en cada país. Las vacunas pueden ser de diferentes tipos, según la composición de la cual estén estructuralmente fabricadas. Tenemos, por ejemplo, vacunas que pueden ser atenuadas y vivas. Significa aquí que pueden ser de productos virales o de productos bacterianos y que están vivos. Solamente se les ha hecho una pequeña alteración a través de bioingeniería molecular o bioingeniería genética y son capaces de despertar el sistema inmunológico, pero no son capaces de provocar la enfermedad, excepto bajo condiciones especiales que ya vamos a hablar. Por ejemplo, un paciente con VIH, sabemos que tiene dañado su sistema inmunológico, puesto que las células CD4 y CD8, que son las encargadas de posteriormente intervenir en la formación de células de memoria y de protección, pues
están afectadas y no van a responder igual que otras personas o que otros pacientes. Lo mismo va a pasar muchas veces con pacientes con cáncer, con un daño a su médula ósea, que no van a producir sus linfocitos y células de protección. Entonces a ellos se van a ver de diferente forma cuando haya necesidad de ponerle vacunas tipo vivas atenuadas, puesto que estamos poniendo el microorganismo vivo. En estos casos, las vacunas atenuadas vivas utilizan una forma debilitada, puede ser de un virus, que contiene antígenos que estimulan de una manera apropiada una respuesta inmune. Dichos virus se han sometido a procesos o parajes para reducir su virulencia, pero tienen antígenos inmunológicos que provocan fuertes respuestas humorales y celulares, y el desarrollo también de células de memoria después de 1 o 2 dosis. Un virus, por ejemplo, después de varios parajes o procesos, el virus ya no puede infectar las células humanas, pero conserva su capacidad inmunogénica. Estos virus atenuados en esos procesos de bioingeniería genética pueden provocar una respuesta inmune intensa porque son similares al patógeno natural. Existen varios inconvenientes con esas vacunas debido a que son virus vivos. Por lo general deben ser refrigerados para mantener su actividad, debido a que los virus pues pueden mutar también y cambiar en el huésped. Es posible que los virus vuelvan a hacerse virulentos y causar la enfermedad, aunque la presencia de reacciones adversas con esas vacunas cada vez es más baja, puesto que la calidad de productos que se están utilizando y los niveles de investigación cada vez van en aumento, genera pues la buena utilización que se sigue dando de este tipo de vacunas. No pueden utilizarse en individuos inmunocomprometidos como en los pacientes con VIH y con cáncer. ¿Por qué? Porque están solo atenuados y están vivos y pueden desarrollarle la enfermedad a este tipo de casos. Generalmente no se administran durante el embarazo porque el riesgo teratógeno puede existir o porque no hay suficientes investigaciones en ese tipo de situación. Son ejemplos de estos el virus del sarampión, de la polio, el rotavirus, fiebre amarilla y la varicela. Las vacunas atenuadas también pueden ser de origen bacteriano. Para las bacterias son más difíciles de generar porque las bacterias tienen genomas más complejos. Sin embargo, la tecnología del ADN recombinante pues representa una alternativa frente a lo que serían las vacunas atenuadas. La siguiente, por favor. Ya las tecnologías de ADN pues son mucho más especiales, ese tipo de vacunas. Ahí depende de cada país y de cada laboratorio cuál técnica decida utilizar para la producción de sus vacunas. O si no tiene laboratorio, solo decide el país a qué laboratorio comprar. ¿Verdad? Tenemos las vacunas inactivadas. Entre estas tenemos el virus de la polio, la influenza, la rabia, que son virus inactivados. Tenemos también de bacterias como las de tifoidea y de la peste, que se han utilizado para generar las vacunas de este tipo inactivadas. La eliminación de los patógenos mediante el uso del calor, radiación o productos químicos para inactivarlos genera los materiales de partidas antigénicos que llevan esta vacuna. Pueden ser patógenos muertos, ya no pueden replicarse, ya no pueden mutar, o su estado causante de la enfermedad no la van a producir y por lo tanto son bastante seguros. Estos tipos de vacunas son útiles porque pueden
liofilizar y transportarse sin refrigeración, una consideración importante a tener en cuenta en países en vías de desarrollo que no tienen una adecuada disposición para poder manejar lo que es llamado la cadena de frío o la cadena de cuidado de las vacunas. Ya sea porque sea un país muy grande o porque sea un país pequeño, pero con dificultad para trasladar los contenedores de vacunas. Un inconveniente con las vacunas inactivadas es que induce una respuesta inmune que es mucho más débil que la inducida por la infección natural. Por lo tanto, los pacientes tienden a recibir múltiples dosis. No basta con una sola dosis, sino que a veces hay que estar poniendo refuerzos cada ciertos tiempos o cuando hay brotes. Las regiones donde las personas tienen acceso limitado a la atención médica, hay que garantizar que estas dosis múltiples se entreguen a tiempo y que esto puede generar en algunos casos problemas, ser problemático y pueden dar como resultado una inmunidad reducida, ya que no llega a tiempo pues la vacuna. La siguiente, por favor. Las vacunas de subunidades. Esta es otra técnica más de cómo hacer las vacunas o de técnicas utilizadas para producir las vacunas. Tenemos que aquí hay de dos maneras, vacunas de subunidades conjugadas y vacunas de subunidades proteicas. Las vacunas de subunidades conjugadas usan una tecnología para unir polisacáridos de la cápsula bacteriana y una proteína transportadora. A menudo pueden ser toxoides, como el caso del toxoide diptérico y el toxoide tetánico. Este tipo de combinación de antígenos para producir una protección a largo plazo se puede utilizar tanto en niños como adultos. Tenemos también las vacunas de subunidades conjugadas, que son de las más recomendadas para el caso contra Neisseria meningitidis, contra hemófilos influenza tipo B, la de neumococo, principalmente las 3 variantes de lo que sería la neumococo 7 valentes, las 10 valentes y las 13 valentes. Cuando oyen hablar de lo que significa o qué quiere decir eso de valente o en el número de valentes, se refiere a que cada una de estas bacterias tiene serotipos. Entonces, cuando oigan mencionar estas palabras de vacuna, de 7 valente, de 10 valente, de 13 valente, quiere decir que esa vacuna contiene 7 serotipos, 10 serotipos o 10 serotipos. Usualmente, cuando son este tipo de bacterias que tienen esa cantidad de diferentes serotipos, se suele elegir los serotipos en base a la virulencia, la prevalencia en ese lugar o la utilización o la presencia de aquellas variantes o serotipos que son capaces de producir las enfermedades más severas. Cuando hablamos de Neisseria meningitidis, para ponerlos en contexto, y de influenza, estamos hablando de 2 bacterias capaces de producirnos enfermedades sumamente delicadas y complicadas, desde la infancia hasta la edad adulta o a los adultos mayores. En el caso de la Neisseria meningitidis, puede causarnos meningitis,
con alto daño neurológico, desde niños a adultos. En el caso de hemófilos influenza también, ya puede provocarnos infecciones desde oídos, sinusitis, bronquitis, neumonías, meningitis, sepsis, ya no digamos los neumococos. Todas estas tres bacterias principalmente pueden producirnos. También la de meningococo es producida bajo esta tecnología por algunos laboratorios. Entonces lo que se pretende es tomar una porción de la cápside de estas bacterias que son tan agresivas, con eso preparar la vacuna, inocularla al paciente e inducir la respuesta inmunológica. Debemos de tener claro que muchos de ellas son solo algunos serotipos los que están incluidos en la vacuna. No pueden incluir de todas, porque si tiene 100 serotipos, no van a ponerle 100 serotipos a la vacuna, ¿verdad? Sino que van condicionando cuáles son las prevalentes en sus países y cuáles son las más complicadas. De hecho, por ejemplo, si analizáramos la vacuna que ahorita ha estado llegando al país para COVID, han venido de 3 tipos de vacunas. Y fue muy acertada la distribución que hicieron porque tal vez la primera vacuna cubría las expresiones más severas de la enfermedad COVID, ¿verdad? Fue muy acertada el manejo que han hecho en cuanto a vacunación y saber tomar los diferentes tipos de vacunas que han sido posibles conseguir, ¿verdad? Porque en todo el mundo pidiendo vacunas, todos los países. Imaginen cómo está la producción en cada laboratorio. Bien, también tenemos las vacunas de subunidad proteica superficial. Estas son vacunas de subunidades basadas en proteínas T que utilizan proteínas purificadas del patógeno para inducir una respuesta inmune. Debido a que estas proteínas pueden no presentarse en forma originaria, es decir, como un patógeno vivo, los anticuerpos generados contra estos antígenos pueden no unirse de manera eficiente al patógeno vivo. Por ejemplo, la vacuna de la tosferina acelular y la vacuna contra la hepatitis B están reconstituidas bajo esta técnica de producción de vacunas. Sin embargo, es muy efectiva y tiene otras particularidades como por ejemplo, esta vacuna de tosferina acelular, al hacer una comparación entre la de la tosferina que utiliza la técnica de atenuadas vivas, veíamos más efectos adversos con las atenuadas vivas que con las acelulares. Entonces, estas técnicas de diferentes de producción de vacuna lleva como base pues la disminución de los efectos adversos, ¿verdad? La siguiente, por favor. Las vacunas también pueden ser utilizadas y producidas tomando en cuenta los polisacáridos y los toxoides. No sé, pero se supone que tendrían que estar. Bueno, en cuanto a los polisacáridos, tenemos aquí que las vacunas de subunidades de polisacáridos utilizan antígenos de polisacáridos para inducir una respuesta inmune. Las paredes, si se recuerdan, de las células bacterianas están compuestas de polisacáridos, entre ellos peptidoglicanos, que ayudan a los patógenos a evadir el sistema inmune. Este mecanismo de evasión es altamente efectivo en bebés y en niños pequeños, haciéndolos, por tanto, más susceptibles a la infección. Desafortunadamente, esos polisacáridos no son tan inmunogénicos. Además, las vacunas producidas frente a antígenos de este tipo de azúcares causan respuestas inmunes subóptimas que dan como resultado
solo inmunidad a corto plazo. Por eso no se prefieren mucho. Sin embargo, lo bueno que tienen es que dan muy pocos efectos adversos. La siguiente. Fíjate que no sé por qué están todas, bueno, están todas desconfiguradas. Estas diapos no están, no sé. No ¿En sé si el serio? archivo. Sí, porque, por ejemplo, yo tendría, esto ya lo vimos. Sí, porque aquí continué como quedaron la vez pasada la diapo. Pero como que se han desconfigurado. Bueno, pasa esa porque ya la vimos. Sería en la de toxoide. Ahí, esa de toxoide, ahí de donde vamos. Bueno, ahí después la corregimos. Estos toxoides son unas sustancias producidas por la bacteria que se ha tomado para de esas sustancias producir la vacuna. En este caso, los toxoides de bacterias patógenas como el Clostridium tetani y el Corynebacterium diphtheriae provocan enfermedades llamadas tétanos y difterias respectivamente, ¿verdad? Ambas son enfermedades muy graves y lo hacen a través de la producción de sus toxinas. No es la bacteria en sí la que hace la enfermedad ni el daño. Puedo tener la bacteria, pero si no produce su toxina, no me va a enfermar. Pero cuando produce esas toxinas, genera una enfermedad muy grave, ¿ya? Que puede matar al paciente. Entonces, se toman las toxinas y de esas se hacen las vacunas. Las vacunas contra estas toxinas, conocidas como vacunas toxoides, son eficaces porque provocan una respuesta inmune que da como resultado la producción de anticuerpos que pueden unirse a esas toxinas y neutralizarlas, previniendo, por tanto, el daño celular que causarían en el paciente. Las toxinas inactivadas o eliminadas se usan como inmunógeno. Sin embargo, debido a que no son altamente inmunogénicas, deben ser absorbidas en adyuvantes o preparaciones donde van mezclados con sales de aluminio y de calcio para aumentar su capacidad de estimular la respuesta inmune. Las vacunas de toxoides son seguras porque no contienen el patógeno vivo. Además, son estables en un amplio rango de temperatura y humedades, lo que facilita la cadena de cuidado de la vacuna o la cadena de frío. La siguiente serían las vacunas de ADN. Eso es. Las vacunas de ADN son a la técnica que más se le está apostando actualmente. ¿Por qué? Por las aparentes facilidades que está dando su utilización. La técnica es más rápida, la producción de vacunas lleva menos tiempo. Y acuérdense que tras de esto pues están las casas comerciales, ¿verdad? Están los laboratorios invirtiendo en la producción de estas cosas y quieren ellos obviamente ver luego su ganancia. Nosotros queremos ver luego una efectividad, pero ellos quieren ver luego una ganancia. Entonces van a utilizar las técnicas de producción de vacunas que más rápido les dé pues la producción. En este caso, las de vacunas de ADN, recuerden la secuencia del genoma de un patógeno proporciona información que permite la producción de una vacuna de DNA o de ADN contra material genético seleccionado. Los genes antigénicos de un microbio se seleccionaron e incorporan en ADN sintético y de ahí se hace la producción. La inyección intramuscular o intradérmica libera un DNA modificado ante los cuales pues los anticuerpos que captan ese ADN y lo transcriben y traducen para producir proteínas antigénicas.
que son las que irán pues, a despertar el sistema inmunológico. Estos anticuerpos presentan estos antígenos a los componentes del sistema inmune humoral y celular para generar la respuesta inmunológica y por tanto la inmunidad o la protección que necesitamos frente a la enfermedad. Este tipo de vacunas no presenta ningún riesgo de infección, puede desarrollarse y producirse fácilmente, es rentable, es estable y proporciona protección a largo plazo. Por eso es que los laboratorios hoy por hoy prefieren más estas técnicas. Las desventajas incluyen su límite para los antígenos proteicos y la posibilidad de generar tolerancia a ese antígeno debido pues a su baja inmunogenicidad, lo que hace que la inmunidad sea a veces ineficaz. Muchas de estas vacunas se encuentran en la actualidad en fases experimentales, pero hay para ciertas bacterias o virus para las cuales aún no han sido autorizadas, principalmente a nivel de Estados Unidos. Para virus de influenza, para herpes virus, para flaviovirus y para virus del Zika, ellos aún no han permitido, no han aprobado que se utilice esta técnica. Sin embargo, hoy con todo lo que el COVID generó en el mundo, sí están liberando las autorizaciones para que de la vacuna, con las vacunas virales pues se utilice la técnica de ADN. Una vacuna de DNA o de ADN contra virus tipo virus del Nilo Occidental sí ha sido aprobada también para el uso a nivel veterinario, porque usualmente y lastimosamente se siguen probando pues en los animalitos, ¿verdad? La siguiente. Otra técnica es la utilización de los vectores recombinantes. Un vector es un virus o una bacteria que se usa para administrar genes microbianos heterólogos a células para su expresión en la vacunación, para provocar pues, la respuesta inmune esperada. Una vez que el vector infecta o traduce las células anfitrionas sobre las cuales se prueba la vacuna o se produce la vacuna, los antígenos seleccionados se presentarán durante la respuesta inmune para generar la inmunidad, de la misma forma en la que se presentarán en las células. Tanto los virus como las bacterias se han investigado como vectores recombinantes para vacunas futuras o candidatas a hacer más vacunas para otras enfermedades. Esta técnica toma la bacteria o el virus, se las inocula en células de tejido animal o de tejido humano, principalmente tomándolas y aplicándolas sobre tejido de los órganos sobre los cuales más genera daño. Una vez liberado el antígeno de ahí, ese es el que toman para recombinarlos y hacer la vacuna. O sea, la manipulación de material inmunogénico que se hace para la producción de vacunas es grande. Se ha usado en vacunas que ahorita están en prueba, como las vacunas para poxvirus, que es la vacuna modificada de Ankara, y otros tipos de poxvirus de tipo aviar. También se están usando en esta técnica vacunas contra adenovirus. Los adenovirus nos generan un montón de patologías, un montón de enfermedades que van desde gastrointestinales. Las principales diarreas virales suelen ser por adenovirus o enterovirus. A veces infecciones respiratorias agudas, nos pueden dar incluso infecciones de vías urinarias, más que todo a nivel de cistitis o uretritis virales. Estas se están probando
hacer vacunas recombinantes de origen humano y de primates o de otros virus utilizando también estas técnicas. La siguiente. En base a todas estas técnicas, podemos clasificar las vacunas de dos formas. Uno es según el origen, de dónde salió el material utilizado para hacer la vacuna. Lo tomaron de una bacteria, lo tomaron de un virus, lo tomaron de un toxoide, etc. O según el tipo de material utilizado. Utilizaron una bacteria o un virus vivus, pero atenuado. Lo utilizaron muerto o inactivado. Utilizaron recombinantes. O definitivamente son totalmente sintéticos. El material que se utilizó para producir. ¿La siguiente? De ahí, por lo tanto, vamos a encontrar ciertas particularidades o generalidades de las vacunas. Una es que los esquemas deben ser particular para cada país. Cada país deberá de crear sus esquemas de vacunación dependiendo de su perfil epidemiológico. ¿Qué es cada cosa? El perfil epidemiológico es como el estudio de la prevalencia de enfermedades y los tipos de enfermedades que más se dan en tu país. Los esquemas de vacunación son toda la secuencia de aplicaciones que deberá llevar según los grupos etarios y según los grupos de riesgo para ser vacunados en un país. Los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo están constituidos por aquellos grupos de personas que estamos expuestos o tenemos algún riesgo adicional a desarrollar una enfermedad porque vivimos expuestos a ese tipo de situaciones, ya sea por nuestra edad, por nuestra profesión, por nuestro ambiente de trabajo o por alguna enfermedad en particular que tenga la persona. Estos grupos de riesgo son diferentes en cada país, aunque, como les decía a un inicio, la Organización Mundial de la Salud llama siempre a que se generalice un poco más o se libere un poco más eso, porque cada vez pues la migración es algo que está pasando en todo el mundo. Tenemos los tipos de vacunas disponibles. Deben de tomarse en cuenta los tipos de vacunas disponibles según la población del país en el que se va a hacer ese esquema o se va a definir el esquema. Las capacidades económicas aquí se ven, ¿verdad? Evidenciadas. Países que tienen capacidad de compra de vacunas, países que tienen capacidad de adquisición de esas vacunas, porque hay de todo tipo de vacunas. No crean que las mejores son las que pueden estar en un esquema público, ni que las mejores sean las que tengan un esquema privado. O sea, ahí dependerá de las circunstancias bajo las cuales pues tengamos que definir cuáles vacunas ponerle a cada caso. Existen otro término importante a conocer sobre vacunas como son el término coadyuvantes. Un coadyuvante es una sustancia que se le adiciona a la vacuna. Ellas pueden ser antibióticos, en la mayoría de los casos suele ser neomicina. Otras pueden ser sustancias como metales, como el aluminio, o contienen sustancias como el timerosal. Principalmente vacunas como la de difteria, contra la difteria, contra el tétano, contra tosferina. Vacunas como la de hepatitis, la de rabia, la de gripe, la de vacunas contra hemófilos influenza y meningococos, suelen contener este tipo de coadyuvantes. ¿Por qué es importante que sepamos que las vacunas tienen coadyuvantes? Por dos razones. Una, porque este coadyuvante puede ser un tópico alérgico para X persona o puede ser tóxico en ciertas circunstancias. Y tenemos que saber pues que a qué está expuesto la persona.
No contienen timerosal las vacunas vivas como las vacunas antipoliomielítica oral, la vacuna contra la fiebre amarilla, la vacuna contra el sarampión, parotiditis y rubiola, puesto que el timerosal mataría el componente inmunogénico. Llevan algunos antibióticos. ¿Por qué no lo mencioné ahí también? El antibiótico se le pone a veces para evitar el crecimiento bacteriano, ya que se va a dar más para aquellas de tipo atenuadas vivas y que sean de origen bacteriano. Hay mucha discrepancia en el mundo por el uso del timerosal en las vacunas como coadyuvante, porque el timerosal es una sustancia que a nivel cerebral se puede precipitar y transformarse en mercurio y depositarse en las células cerebrales y dar problemas. Problemas que pueden ir de leves a severos. Problemas desde autismo hasta alteración o daño del sistema neurológico. Pero para que eso se dé, tiene que haber concentraciones altas. Y las vacunas tienen concentraciones tan mínimas que no nos provocarían daño. La siguiente. Tenemos diferentes tipos de vacunas, vacunas bacterianas, vacunas víricas. Los dos son los principales grupos en que se pueden clasificar también las vacunas. Pero dentro de cada una de ellas se subclasifican en vivas atenuadas e inactivadas. Hay que tener claro qué son las bacterias y qué son los virus, ¿verdad? Que son distintos. No nos vayamos a confundirlas. En este caso, pueden usar células enteras o virus enteros. O pueden usar subunidades, o pueden usar toxoides, o pueden usar polisacáridos, o ser acelulares. Eso dependerá ya de las técnicas que hayan usado para producir la vacuna, como ya habíamos mencionado. Preferentemente utilizan estas. Digamos las células, vacunas de células enteras. ¿Cuáles son las más comunes? La de BCG, la vacuna contra el cólera, la vacuna contra fiebre tifoidea. Usan virus atenuados enteros, como la vacuna antisarampionosa, antirrubiola, antiparotiditis, inactivadas, la antivaricela, la de la fiebre amarilla, la antipoliomielítica oral, no así la antipolio que se pone intramuscular, que esa ya utiliza virus enteros pero inactivados. Por eso la pueden ver ahí, y en el esquema que está en la parte inferior derecha de la diapositiva, vemos que habla de virus enteros pero inactivados, como las vacunas para, como la antigripal, la antipoliomielítica inyectable, la antirrábica, la contra la hepatitis A, encefalitis, y las de subunidades, pues hay de virus y hay de bacterias. Las de subunidades de virus tenemos la antigripal de virus fraccionados y la antihepatitis B. Tenemos entre las bacterianas, de origen bacteriano, pueden ser tanto de células enteras como de toxoides, como de polisacáridos ya celulares. Bien, ahí pueden revisar más detenidamente las que pertenecen a cada subgrupo. La siguiente. A través de los años y los tiempos, los esquemas de vacunación en el país han ido cambiando. Tenemos esquemas de vacunación, los más recientes, los más antiguos, ahí dependerá de cuál sea
la que podamos elegir o revisar. A ver, parece que no le mandé el esquema más actualizado, creí que se lo había enviado. Pero permítanme que se lo puedo enviar. Mire, la siguiente diapositiva es de 2017. No, es la del 2021. Te la voy a enviar y la proyectas después. Ok. Porque es necesario que analicemos los cambios que hay. Porque esto sí realmente es un éxito para el país en cuanto a esquema de vacunación. Ya te la voy a enviar. Y que la había puesto. Ahorita tenemos. ¿Y se la proyecto ahorita o hasta después? Espérame, ahorita veo. Ahí está. Vale. Ahí pueden ver esa, la siguiente. Y la siguiente. Ahí sí ya puedes proyectarla, ya te la envié. Ustedes pueden revisar los esquemas a través de los años, cómo han venido cambiando, cómo han venido siendo modificados. Vamos a ver la más No me ha caído, actualizada. doctora. No me ha caído. Te la envié al WhatsApp, déjame ver. Oh. Ahorita, no está cargando. Quizás está lento mi Inter. Entonces ahí vamos a valorar cómo y cuáles nos ha cambiado en cuanto a esquema. Nuestro esquema viene establecido en 3 aspectos. Viene por edades, viene por grupos de riesgo y casos especiales. Esto ha llevado a establecer y a definir pues este esquema de vacunación. Este ya es del 2021. Entonces, estandarizan por edades la vacuna. En el recién nacido, la prioridad para nuestro país es BCG y contra hepatitis B. Luego, a los 2, 4 y 6 meses, se aplican un esquema de vacunas, alrededor de 5 tipos de vacunas, luego al año, luego de 1 año 15 meses, luego a los 4 años y luego tenemos ahí uno de los éxitos ahorita es esta vacuna introducida para los 9 años, que es vacuna contra el virus del papiloma humano. Han establecido un esquema de 2 dosis que es sumamente importante, puesto que la posibilidad de prevenir el riesgo de enfermedades tipo cáncer, cáncer a nivel de cuello uterino. Y luego los grupos de riesgo desde adolescentes, ancianos, el grupo de las embarazadas y el grupo de riesgo más patologías. Entonces, es bien importante que revisen y se aprendan esto porque sí pregunto esquema de vacunación. A ver, continuemos con la DIAP. Tenemos que sabernos el esquema de vacunación de nuestro país. Y siempre tenemos que tratar de tener el esquema actualizado, ¿verdad? Ahora, a nivel mundial hay diferentes esquemas de vacunación. Cada país tiene esquemas de vacunaciones propios, diferentes, que cada vez pues están siendo modificados, reevaluados, corregidos, y así tiene que ser, vea, cada cierto tiempo debe de ser cambiado estos esquemas de vacunación. No vamos a permanecer con los mismos esquemas todo el tiempo.
Bien. Ese es un punto bien importante, la vacunación a grupos de riesgos o casos especiales. En mi clase yo siempre pongo lo que a nivel de la literatura dice y a la par siempre me gusta comentar lo que nuestro país tiene. Por lo tanto, a nivel mundial, los grupos de riesgo y casos especiales los catalogan de diferente manera. Y aquí pues también de otra. Vamos a ver, a nivel internacional se habla de grupos especiales tomando en cuenta aparte la inmunización materna y los grupos de viajeros. Aquí tenemos la inmunización materna. Uno de los protocolos de inmunización materna más exitosos consiste en la inyección del toxoide tetánico para que le produzca anticuerpos inmunoglobulina G de alta capacidad de neutralización y capaz de atravesar la placenta. ¿Por qué se pone ahí? ¿Por qué se introdujo eso? Porque antes los niños, los recién nacidos, se nos morían de tétano, porque venían sin protección. Y a veces, si eran partos extrahospitalarios y cortaban a saber con qué el cordón umbilical, era mayor el riesgo de presentar tétanos en los recién nacidos. Cuando se introdujo esta vacuna a este nivel y es la razón, pues se han caído los casos. La vacunación contra el streptococo del grupo B, contra hemófilos influenza tipo B, contra el virus sincitial respiratorio, contra streptococo pneumoniae, bordetella pertussis, de los trivalentes también se le ha estado poniendo a las embarazadas a nivel internacional. Y las vacunas para viajar, que es el otro grupo de riesgo que plantea, están incluidas diferentes vacunas. Estas son más particulares en cada país. Cada país pone su estándar de cuáles son las vacunas que debe llevar puesta la persona que va a viajar a su país y cuáles son las vacunas que deberá tener la persona que va a viajar de su país a otro. Entre ellas, pues las que más exigen y más piden son vacunas contra difteria, tétano, tosferina, fiebre amarilla, hepatitis A y B, la de la polio, la encefalitis japonesa, contra antrax, viruela, tifoidea, dengue, exposición a agentes más comunes, ¿verdad? Según los entornos internacionales. Pero repito, esto depende del país involucrado. En el caso de nuestro país, prácticamente no tenemos este punto, no hay exigencia. A nuestro país viene de cualquier lado y pues en ese punto sí no hemos avanzado mucho. Sudamérica, por ejemplo, le exige a todos los que van a viajar hacia allá que tienen que llevar mínimo la vacuna de fiebre amarilla. Y esa no es una vacuna que está, si se fijaron, de forma regular en el esquema de vacunación. Por lo menos no en el de nuestro país. La de dengue tampoco está. Se supone que es una de las que también se quiere introducir. Ya veremos más adelante, ¿verdad? Bien, la siguiente. Este es el esquema que plantea el libro texto. También el grupo de riesgo de las embarazadas, el grupo de riesgo antes, durante y después del embarazo. Tiene ya establecidas cuáles pueden utilizarse, cuáles antes, cuáles durante y cuáles después del embarazo. Principalmente las de toxoide, las de hepatitis, la de meningococo. Ahí generalmente sopesando pues el riesgo-beneficio, ¿verdad? La de neumococo, la de virus del papiloma, que no se va a aplicar durante el embarazo, puesto que está utilizando virus inactivados. La de MMR no se puede poner porque es una vacuna de virus vivos y puede darle daño al feto o a la de la embarazada. La siguiente. Eso están en el libro texto. Este esquema es uno de los todavía vigente en Estados Unidos. Ellos
Si ustedes se fijaron en nuestro esquema de vacunación a nivel de adolescentes, poco lo que ofrece. Miren el esquema internacional de Estados Unidos, ellos desde adultos mayores, al de los 19 años, ellos cubren todavía su población como un esquema regular, no como grupo de riesgo como lo hace nuestro país. Allá está normado que toda persona de 19 a 21 años, 22 a 26 años, tengan ahí todos sus esquemas de vacunación, pero ¿con cuáles prioriza? Influenza, toxoides o la DT, el MMR, no así en los adultos mayores. ¿Se fijan? Por eso el cuadro aparece en blanco ahí. Todo lo que está sombreado en amarillo sí se pueden aplicar en todos esos grupos de riesgo. Pero los espacios en blanco implicaría que a esas edades no las recomiendo. Pueden ver ahí en el esquema, en el cuadro, aparece HZV. Eso quiere decir virus de herpes zóster. La vacuna contra virus de herpes zóster, si ustedes se van a la cuadrícula, está sombreada entre las edades de 60 a mayores de 65 años. Ellos aplican una dosis. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque a esas edades solemos, porque para ahí vamos todos, inmunodeprimirnos y hay bastante prevalencia de virus de herpes zóster a esa edad. Entonces ellos tienen a su población protegida contra eso. También aplican, ahí donde dice la vacuna HPV, es contra el virus del papiloma. Ellos tienen una vacuna diferenciada por sexo. La vacuna para el femenino y para los masculinos. ¿En qué grupos la prioriza? Entre 19 y 26 años para la mujer. Entre los 19 y los 21 años para el hombre. ¿Por qué? Porque se supone que es la edad de mayor actividad sexual. Entonces se supone que estarían previniéndolo. Luego tenemos sombreado en morado, las recomendadas para los adultos con condiciones médicas adicionales. A esto se refiere a adultos que tengan una patología sobreagregada y ameriten una vacuna para estar protegidos. Bajo este esquema en nuestro país solo hay uno, pacientes que han sido esplectomizados, se han tenido que quitarle el vaso por alguna circunstancia patológica, entonces a ellos sí les aplican la Neumo 23, que es la vacuna contra neumococo de 23 valente. Ese no aparece en un esquema regular, solo es en casos especiales y usualmente pues tienen que comprar la vacuna porque no está en el esquema nacional. La siguiente, por favor. Bien, este cuadro también es bien importante que trastoquemos 3 puntos bien importantes. Número 1 es que es un programa de inmunización recomendados en adultos mayores de 19 años por condiciones médicas o por indicación según su grupo de riesgo por patología o por disciplina laboral. Y allá aparecemos nosotros. Dale, no sé si, no vean, ahí podemos ver en la casilla superior, ustedes espero que revisen esto detenidamente. Aparece una casilla donde dice personal de salud. Dale, yo como la diapositiva aquí se me remarca, le aparece una flechita ahí, pero no sé si, oh no, que la mueve toda la diapo. Bueno, entonces, si se fijan detenidamente o amplían ahí en su dispositivo la imagen, en la casilla de arriba aparece, la casilla en blanco superior, dice personal de salud.
Todo es importante, pero me detengo en ese punto porque ahí es donde caemos nosotros. Personal de salud comenzamos a hacer desde que somos estudiantes de medicina hasta que pues ya nos graduamos y ejercemos. Entonces, nosotros deberíamos de tener todas esas esquemas de vacunas que están sombreados en amarillo. Si ustedes se van a la columna de la primera columna donde aparece el tipo de vacuna a nivel de lo que sería el extremo izquierdo del cuadro, aparece desde la vacuna contra influenza, con la de T o de tétano, la MMR, la contra varicela, que es BAR, la de virus de herpes zóster, la de papiloma y la de, bueno, neumococo solo para grupos de riesgo. La neumo 23 es también para grupos de riesgo o condiciones especiales. Pero pueden ver ahí cómo es diferente en cada país, en cada esquema, la distribución o dispensarización de los grupos de riesgo. Pero es bien importante que sepamos, también ahí aparecen en rojo cuáles están contraindicadas bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, contraindicada en embarazo, en pacientes inmunocomprometidos que padezcan de VIH o que tengan alteraciones en el conteo de la CD4. Están contraindicadas la MMR, la de varicela y la de herpes zóster. La siguiente. Bien. Con las vacunas, la eterna rivalidad, ¿verdad? Los ministerios de salud, pues, compran o no compran cuál vacuna, cuál sí, cuál no, a cuál tenemos acceso, cuáles son mejores, cuáles son peores. Realmente es de ir valorando la técnica de producción de esa vacuna y cuál pues con la que el país tiene acceso. La siguiente. Son diferentes las vacunas que vamos a hallar a nivel privado que las que vamos a hallar a nivel institucional, llámese Ministerio de Salud o cualquier institución de salud pública. Esa, por ejemplo, es la famosa Cervarix, es la que la vacuna contra el virus del papiloma humano. Como pueden ver, no sé si alguna vez alguno de ustedes se ha detenido a ver cuando les van a poner alguna vacuna en el ministerio. Antes solo compraban frascos multidosis, de una ampollita y ahí sacaban 10 vacunas. Las vacunas que se han ido produciendo cada vez vienen así como esta. Ustedes pueden ver una jeringuita prellenada, se llama eso. Y ya viene la vacuna en la misma jeringa. Usted solo va a quitar ese tapón gris que aparece en un extremo y ahí va a colocar la agujita y ya pone su vacuna. Esta Cervarix, antes solo a nivel privado se ponía, pues hoy es la que ponen a los 9 años para protegernos contra el virus del papiloma. La siguiente. Todas las vacunas tienen reacciones, sí. Reacciones que pueden ir desde cosas locales, focalizadas a generalizadas. Locales que pueden ser solo el enrojecimiento, una tumefacción, un nódulo subcutáneo ahí, una úlcera. Ahí es abscesos, hay que corregir abscesos estériles provocados por la misma respuesta de la vacuna a nivel local o adenopatías. Pueden haber reacciones focales que van desde la reactivación por la vacuna de procesos tuberculosos, reumáticos, síndrome nefrótico, por una reacción inmunológica, ¿verdad? Inducida por la vacuna, también se puede dar. La siguiente. Otras reacciones consideradas como efectos adversos que pueden ir desde leves a severos y pueden expresarse como fiebre, convulsiones febriles incluso. Las fiebres por vacuna suelen ser autolimitadas. Andan iniciando en las primeras 24 y durar a las 48 horas después de puesta la vacuna. Y así la fiebre continúa después de ese tiempo, ya no es por la vacuna.
Puede también generar anorexia, cefalea, taquicardia, alergias, porque acuérdense que las vacunas pues llevaban los famosos coadyuvantes y no sabemos, vea, o a veces, según las técnicas, pueden ser preparadas en tejidos de animales a los que ya somos alérgicos. Por ejemplo, si la persona es alérgica al huevo y si ha sido la vacuna manipulada sobre tejidos de los animales que produzcan huevos, entonces pueda que dé alergia también la vacuna. Puede dar lipotimias, o sea, desmayos. Entre las que manda esto de lipotimias y desmayos está la vacuna contra el papiloma. Por eso se le pide de que el paciente se le pone la vacuna, se le pide que quede acostado en unos 10-15 minutos para que no vaya a dar esta reacción. El síndrome de Guillain-Barré puede dar exantemas, parestesias, polineuritis, encefalitis. También vamos a tener, claro, las contraindicaciones en los casos en los que no vamos a aplicar vacuna. Va a ser en estados graves de deterioro orgánico, si el paciente está grave, y peor si es por esa patología, ¿por qué lo vamos a vacunar? Ya no tendría sentido. Está contraindicado ante reacciones alérgicas ya conocidas de algún componente de la vacuna, como les mencionaba el huevo, o alérgicas a antibióticos tipo neomicina, porque ya les decía que como coadyuvante puede tener neomicina. Y contraindicaciones relativas, pues son las inmunodeficiencias, porque se decía de que si el paciente tiene en este momento valores normales o arriba de lo normal de células CD8 para el caso del paciente VIH, pues estaban considerando quitarle la contraindicación de que se aplique vacunas. Ahora, es de sopesar el riesgo y beneficio. La siguiente. Estas son algunas de las vacunas, así son las presentaciones de las vacunas. Actualmente, estas presentaciones, en la parte superior veíamos los frascos multidosis. Es decir, que en ese frasquito vienen hasta 10 dosis de la vacuna. Pero también están esas otras presentaciones de jeringas prellenadas o de unidosis. En este caso aparece ahí la Rotaric. La Rotaric viene en un frasco, hay que reconstituirlo y extraer la dosis. Luego tenemos vacunas en las que pueden encontrar mezcladas para diferentes patologías, o están vacunas así como se ve en la esquina inferior derecha, donde aparece la Avancin, que es contra la varicela, y viene la en jeringuitas prellenadas. La siguiente, tenemos ahí la Rotatec. La Rotatec, si ustedes se detienen a verla, pareciera una burbujita, ¿verdad? De plástico. Solo quitan ese tapón blanco, se corta y son para administración oral. Solo se aprieta la burbujita esa y ya pues dentro de la boca del niño deja caer las gotitas de la vacuna. Luego pueden ver ahí los otros tipos de vacunas donde ya vienen otras formas de presentación. Está la Prevenar en la esquina inferior derecha, que viene con su jeringuita prellenada. Tenemos la Varilric, que es contra la varicela. Esa vacuna no está en el esquema regular del Ministerio de Salud. Viene así en frasquito de reconstituir, viene con doble aguja. Usted solo va a cambiarla una aguja para introducirle el líquido al frasquito y luego cambia la aguja para aplicar. La siguiente. También las vacunas a nivel privado, está por ejemplo vacunas combinadas, en las cuales por ejemplo está esta, en la Pentaxin, se llama Penta porque lleva para 5 enfermedades de una sola vez en una sola aplicación. Viene así en esta presentación tal como la ven, por eso le ven ahí
están las agujas. Son 2 agujas, una que tiene una base azul y una base anaranjadita, son las 2 agujas. Luego está el frasquito donde viene parte de la vacuna y luego está la jeringuita. Y dentro viene parte también de la vacuna, se mezclan dentro del frasco y se cambian las agujas. Una es para poder aplicar al paciente y la otra es para hacer la mezcla con el frasco. Lo siguiente también, ahí está también la EXA o Infanrix EXA. Esta Infanrix EXA pues tiene para un sinnúmero, prácticamente son 6 vacunas que vienen en una. Y pues las que más se ponen a nivel privado suelen ser estas, que ya vienen en una sola, pues vienen 5 o 6 o hasta 10, porque hay una que puede venir hasta 10 tipos para bacterias. O sea, los laboratorios le muestran a uno diferentes opciones, ¿verdad? Pero así de diferentes son los precios también de estas vacunas. La siguiente. Bueno, esta es la última diapositiva. La agregué al final porque hoy por hoy hay muchas condicionantes por situaciones de riesgos especiales, como son las vacunas de los viajeros. Estas son vacunas relacionadas, tienen una justificación basada en el perfil epidemiológico de donde los países de origen o los países de aceptación de la persona. Por ejemplo, hoy por hoy, como hay mucha población nuestra que tiene familia, digamos en Estados Unidos, por ejemplo, ellos sí tienen un esquema bien estricto. Si una persona hace una migración legal, o sea, va con permiso o con residencia, lo que ustedes quieran, le van a exigir que tenga completas sus vacunas. Pero ellos, si encuentran una mínima duda, le ponen todito el esquema completo otra vez a la paciente. Estas vacunas se recomiendan para conferir protección contra enfermedades endémicas en el país de origen o de destino. Algunos países requieren prueba de vacunación a los viajeros para permitir la entrada a sus territorios. ¿Y esto cómo se hace? Esto se hace midiendo los anticuerpos en sangre desarrollados para cada vacuna que dice el paciente que ya se ha aplicado. Lo que sí que los 2 exámenes son bastante caritos. Para obtener información sobre cuáles vacunas son las que deben ponerse los viajeros, hay páginas web especiales por cada país donde está establecido cada una de las condicionantes, de cuáles vacunas quiere que traiga su persona puesta o cuáles no. A ver, y las vacunas exigibles, estas son vacunas tipo vacunas contra el cólera, contra hepatitis A, contra meningococo, contra polio, contra fiebre amarilla para viajeros que se dirigen o proceden a diferentes países. Y el otro tipo de vacunación de grupos especiales, pues son las vacunas rutinarias establecidas en base a patologías prevalentes en cada país. Bien, jóvenes, llegamos hasta aquí. Creo que es la última. Sí. Doctora. No sé si hay preguntas o comentarios. Doctora, disculpe, para efectos de parcial estudiaremos las diapositivas. Sí, porque fíjate que es una recopilación de varios libros, entonces le es más práctico que revisen las diapos. Ahora, no sé si los esquemas, por ejemplo, ya esto es que en esta les quité el esquema de España porque también el programa pide que ustedes comparen varios esquemas de vacunación, pero sentí muy cargado la clase y solamente de entender de que en cada país pues se establece su esquema de vacunación de diferentes formas y según tanto la política de salud interna como el perfil epidemiológico de cada país. No sé si hay preguntas o dudas que quisieran hacer o algún comentario sobre vacunas. Nos vamos a aprender
el esquema del 2021, hay que aprenderse los otros para Doctora. contrastar. Del 2021, dígame. Diga. En el caso de cuando mencionó algo sobre los huevos, esa parte no la entendí, si fue que Ah, la vacuna tenía sí, un se le explico. antígeno. Se le explico. Lo que sucede es que si la vacuna fue hecha bajo técnicas de recombinantes, la vacuna quiere decir que cuando la están haciendo, cuando la produjeron, a veces utilizan los componentes del huevo. Mire, para esperar, para esta bendición, ¿verdad? De la cirugía, que Y entonces eso genera pues que si tú eres alérgico al huevo, esa vacuna de preferencia no se te debe poner. Por ejemplo, Ahora sí. la de la vacuna esta, la MMR, la que antes más venía al país, estaba hecha así. Entonces había bastante alergia porque hay muchos niños que es alérgico al huevo. A eso se refiere. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? ¿Otra? Okay. Como médicos estamos, si se fijaron, yo ni descarto, es más, soy una persona pro vacunas, pero también debemos de mantener una mente abierta a que hay cosas que pueden generarnos complicaciones, ¿verdad? Es un hecho que puede generar un Guillain-Barré y es una patología, una complicación muy delicada. Y es una lástima que se pueda inducir por una vacuna o se pueda presentar como secundaria una vacuna. Pero entre exponerme a una probabilidad de que me aparezca la situación esa, a prevenir directamente una enfermedad, pues ahí es donde nosotros como médicos tenemos que tener una mente abierta de que son tratamientos necesarios, pues, porque logramos la prevención y una protección colectiva. A ver, que van a haber casos que individualizaremos de que pues les da problemas la vacuna. Hoy que han puesto, no sé si al grupo de ustedes les han puesto vacunas contra COVID, que le haya dado reacción, algunos les ha dado, otros no les dio nada y así. Hay muchas variantes. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ese tema, bueno, para mí en lo particular es muy, muy interesante. En el chat nadie subió alguna pregunta. No sé. Doctora, buenas noches. Tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué la vacuna contra la varicela no forma parte del esquema nacional? Porque, bueno, eso en primero lugar lo define la política de salud. A veces ellos piensan de que o es muy cara para comprarla o es porque consideran que no es tan elevado el riesgo. ¿Por qué? Porque la varicela te puede dar y puedes tener una erupción cutánea leve y que no pasa más, pero hay un grupo de personas a los cuales le puede dar una encefalitis, le puede quedar con artritis, le puede generar complicaciones. O sea, ¿quién define cuáles van a entrar en el esquema regular y quién no? Es solo el Ministerio de Salud y la política vigente, vea. Gracias, doctora. Ok. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿con la vacuna del papiloma humano se la puede poner cualquiera? Se supone que debe de ser aplicada en personas que todavía no son sexualmente activos, porque la exposición al virus del papiloma todavía no ha sido o no se ha presentado. Existen 3 tipos de vacunas contra papiloma. Una que es solo para niñas, una que es solo para varones y hay otra que se le puede poner a los dos. Dicen que la que actualmente está poniendo el ministerio, como que solo le están poniendo a las niñas. No pude confirmar el dato. No porque, bueno, vamos a seguirlo investigando. No sé cuál de las 3 han traído, sinceramente.
¿Había otro comentario o otra pregunta? ¿Qué van a No, hacer solo- cuando alguien me pregunte? Mira, y es cierto que es un pedazo del virus el que me están poniendo en la vacuna del COVID. La gente se lo pregunta mucho a uno. Y la verdad, sí, vean, para que sea tiene que tomar el antígeno y algo del antígeno para poder hacer la vacuna. Si no, no tendría cómo desarrollar la inmunidad contra ese antígeno en especial, vean. Bien, si no hay alguna otra pregunta o duda o comentario que quieran hacer del tema. Hay otra pregunta en el chat que dice, o sea que las personas que ya iniciaron la vida sexual no podrían. Según, no podrían. Se supone que no tendría mayor efectividad porque ya se expusieron al virus y ya tendrían que estar desarrollando antígenos. El problema es que no sabemos qué tan lábil va a ser para que desarrolle cáncer. Porque el punto aquí es que el virus del papiloma infecta la célula. En el caso de la mujer, infecta más las células a nivel de lo que sería el cuello uterino. Y la mutación que genera dentro de la célula tiende a desarrollar en un cáncer de cérvix. Lo mismo pasa con las células, en este caso, del glande a nivel del pene, ¿verdad? A nivel de labios, tanto superiores e inferiores, y puede generarle pues evolución a un cáncer. Se supone que si ya se expuso al virus, no hay estudios que fundamenten si realmente le va a proteger o no. En todo caso, mi opinión muy particular es que un grado de protección, aunque sea mínimo, me lo va a dar y yo sí la indicaría. Sin embargo, ahorita en el país solo para los pacientitos de 9 años se aplica, a nadie más. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que ya solamente eso. Ok. Bueno, un gusto, espero les haya gustado el tema. Como les digo, a mí esta temática me gusta mucho y pretendo pues que cada vez que lo hablamos vayamos perdiéndole miedo a las vacunas y acostumbrándonos a que existen diferentes tipos de vacunas, que hay diferencias entre los esquemas particulares y públicos, pero que a veces pues las podemos costear y a veces no. Entonces ahí pues ni modo, ¿verdad? Bien, un gusto, cuídense jóvenes y a la hora en cualquier pregunta. Ok, paso, buenas noches, doctora. Ok, Buenas buenas noches. noches. Gracias. Gracias. Buenas noches, doctora. Tenemos un anuncio, más rato lo vamos a dar por los chats, ¿verdad? Con respecto a la clase de mañana, así de que estén pendientes en WhatsApp. Oh.